Les queremos dar la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Desde la entrada principal del Palacio de Tribunales, a un costado de la escalera que transita a las personas entre la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, estamos grabando este nuevo capítulo de este programa del canal de televisión del Poder Judicial. Los recursos de protección parecen ser la forma más expedita y más conocida por la ciudadanía para hacer valer ciertos derechos que para ellos han sido conculcados. Este es el tema de este capítulo de hoy. Los quiero invitar a ver una nota introductoria para luego presentarles a los dos invitados de esta jornada. La Organización Mundial de la Salud tildó de inédita la judicialización de la campaña de vacunación contra el papiloma humano. La entidad internacional reaccionó ante 13 recursos de protección que fueron presentados por personas que se niegan a vacunar a sus hijos. Las acciones fueron acogidas por la justicia porque se entiende que cada individuo tiene derecho a interponer un recurso de protección cuando considera que alguna de sus garantías constitucionales es vulnerada, entre ellas el derecho a la salud. En la actualidad, el uso de esta medida se ha incrementado a niveles que parecieran impensados hace 6 años. Según cifras del Poder Judicial, durante el 2010 hubo un total de 2.243 recursos de protección, mientras que el 2014 el número ascendió a más de 25.000 acciones. Parte del enorme incremento se explica por la excesiva judicialización que viven las alzas en los planes de ISAPRES. La Corte Suprema ha tenido que adoptar medidas para agilizar la tramitación de estas acciones, entre ellas una unidad especializada que dedica tiempo completo a los recursos por alzas de planes de ISAPRE, además de fijar las costas para los abogados. Sin embargo, el máximo tribunal ha mostrado preocupación ante la posibilidad que el fenómeno siga en aumento, por lo que pidió medidas concretas a los otros poderes del Estado para regular el tema. Y es que esta medida es considerada por los expertos como una de las herramientas más eficaces a la hora de defender los derechos de los ciudadanos, aquellos contenidos en el artículo 19 de la Constitución de la República, que resguarda garantías tan importantes como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de conciencia. Estamos de vuelta luego de esta nota introductoria. Sin duda, un incremento muy importante en los recursos de protección en todas las cortes del país. Les quiero presentar a los dos invitados de este capítulo. En primer lugar, don Diego Sempértigue, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ministro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y a ver si podemos instruir a las personas en la medida de las capacidades de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y también don José Ignacio Núñez, él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Finisterra. Lo mío, profesor. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con el ministro compartiendo este panel. Ministro, esto es un programa que busca educar, que busca entregar distintos elementos a la ciudadanía. En palabras simples, ¿qué es un recurso de protección y quiénes pueden ejercerlo? Bueno, un recurso de protección técnicamente es una acción constitucional de tal manera que es del más alto nivel. Tanto así que se debe presentar en las Cortes de Apelaciones, no en los tribunales de primera instancia. Entonces, un recurso de protección está establecido en la Constitución política, pero se debe interponer por alguno de aquellos derechos o garantías señalados en el artículo 20 de la Constitución. Sin perjuicio de ello, últimamente se está acuñando la idea de los derechos implícitos, que abarca mucho más que lo que señala el artículo 20. Bueno, pero la tramitación y fallo del recurso de protección está en un auto acordado de la excelentísima Corte Suprema y ese auto acordado determina la tramitación y que en términos generales contempla la posibilidad de interponer recurso de protección por sí o por otra persona. Hay una etapa de admisibilidad, luego una etapa de informe. Aquí no hay periodo probatorio y al final se debe dictar una sentencia y todo esto se hace en un tiempo mínimo, en un tiempo muy breve. ¿Hay plazos? Hay plazos, pero los plazos están muy acotados. Quizás lo más importante para las personas es que deben tener presente desde que ocurre el hecho que amenaza o transgrede su garantía constitucional, derecho a garantía constitucional, o desde que toma conocimiento hay un plazo de 30 días corridos para interponer el recurso de protección. Usted habla del artículo 20 de la Constitución. ¿Cuáles son los derechos que consagra ese artículo? La verdad es que es una larguísima serie de derechos y garantías que contempla el artículo 20. Obviamente los más importantes, el derecho a la vida, la integridad física, en fin. Pero de tal manera que
cuestión de echar una mirada a qué derechos están allí reconocidos. Pero quizás lo más importante es que hay una serie de derechos que normalmente se estiman, uno tiene la tendencia a pensar que están protegidos por el recurso de protección, o por la acción de constitución, acción de protección más bien, pero que sin embargo no están ahí, como por ejemplo en materia procesal, el debido proceso. Uno tiende a pensar que está protegido, pero sin embargo no está. En ese capítulo están exactamente las comisiones especiales, o sea, cuando uno es sancionado por una comisión que no es estrictamente un tribunal. Claro. Entonces, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que hay muchos derechos que no están en el artículo 20, pero que sí están en tratados y convenios internacionales. Por lo tanto, por la vía del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, nosotros tenemos que aplicar también esos derechos y garantías que están en otras partes. Pero sin embargo, como el artículo 20 es bien acotado, no podemos fácilmente aplicarlo. Pero es por eso que se está acuñando la idea de los derechos implícitos por esa vía, no solamente proteger los derechos que están en el artículo 20, sino que además esos otros que están en otros lados. Como por ejemplo, todos los que dicen en relación con la infancia. Por ejemplo. Profesor, el origen de este recurso de protección, la historia, ¿cómo se ha ido asimilando dentro de las distintas legislaciones de los países y también de Chile? Perfecto. Se suele mencionar que dentro de nuestra historia constitucional el recurso de protección, y esto es una frase atribuida a un profesor de la Universidad Católica, ha sido una revolución silenciosa, 40 años del recurso de protección. Aparece por primera vez en las actas constitucionales previas a esta constitución actual. Sin embargo, tiene varios equivalentes en constituciones del derecho comparado, en la Constitución mexicana, y recibe distintos nombres en otras legislaciones: tutela de derechos fundamentales, el amparo constitucional de derechos. Pero lo cierto es que el recurso de protección es, como lo dijo muy bien el ministro, es una herramienta necesaria e imprescindible para la protección de los derechos fundamentales. Asegurar en una constitución derechos sin incluir una garantía que permita acudir a un tribunal cuando el sujeto pasivo o el destinatario de ese derecho no está dispuesto a cumplir con aquellos derechos es asegurar letra muerta. Es escribir una obra de arte muy linda, una novela fantástica, pero sin el recurso de protección esos derechos no podrían ser efectivos en la práctica. Por eso es que hoy día, y tal como lo dijo el ministro a propósito de los derechos implícitos, es que existen demandas de distintos sectores de la sociedad porque se incluyan nuevos derechos en la Constitución para no tener que acudir a esta técnica de los derechos implícitos, que proviene de también técnicas comparadas o de tribunales de otras jurisdicciones y que muy bien han acogido los tribunales nacionales. Pero sería mucho más fácil si esto estuviese establecido directamente en la Constitución. Pero sin lugar a dudas, el recurso de protección es una herramienta imprescindible en la protección de los derechos fundamentales. Ministro, en la práctica, ¿quiénes pueden presentar? ¿Solo víctimas de esto o pueden presentar otra ciudadanía que ve una vulneración de derechos, por ejemplo, este recurso? Y está lo que en la jerga periodística se habla, el acoger o no acoger un recurso. ¿Tiene que ver eso con el fondo? ¿Se nos puede explicar la mecánica de cómo van avanzando las etapas? Bueno, una persona que siente o estima que sus derechos o garantías han sido amagados, están vulnerados, puede interponer un recurso de protección, pero también lo puede interponer por otra persona. ¿Ya? Y como lo decía, hay una primera etapa de admisibilidad. ¿Cuáles son las condicionantes de esa admisibilidad, por ejemplo? Bueno, tiene que estar interpuesto dentro del plazo, debe ser algunos derechos o garantías establecidos en la Constitución y debe haber una fundamentación suficiente como para que se pueda tramitar el recurso de protección. Entonces, una vez superada esa etapa de admisibilidad, normalmente se tiende a decir que se ha acogido el recurso de protección, pero en realidad lo que se ha acogido es esa tramitación al recurso de protección. Pero luego viene la etapa de los informes, agregar antecedentes, y el tribunal decide al final, y esa es la etapa más importante. Sí, ministro, ¿esos son informes que se piden a las partes que están en cuestión? Se pide informe normalmente a aquel en contra del cual se ha recurrido de protección, pero también es posible pedir informe, por ejemplo, si está involucrado algún organismo o alguna otra persona, incluso en realidad el recurso de protección se está ampliando cada vez más a otras personas naturales. Es posible pedirle informe sobre el recurso, sobre la acción que se ha interpuesto. Ahora, esto es muy importante porque
Una vez que el tribunal debe tomar una decisión, como son derechos y garantías constitucionales, perfectamente puede afectar a personas naturales o jurídicas que no han sido inicialmente recurridas. Claro. Pero si el tribunal se da cuenta que es posible que la decisión pueda afectar a otros que no están mencionados en la acción de protección, el tribunal le puede pedir informe. O sea, de oficio Sí, le puede claro. pedir informe y enseguida la decisión incluso lo puede afectar. Sí. El impacto de la explicación que nos da el ministro, o sea, que pueden afectar ciertos entes del país, pueden incluso paralizar ciertos procesos productivos, por ejemplo. ¿Qué opina usted del impacto que podría tener los recursos de protección dentro de la vida de un país? Previo a responder tu pregunta y sin intentar ser descortés, quiero No, subrayar por supuesto. un punto que destacó el ministro. La Constitución señala que las Cortes que conocen este recurso tienen como misión restablecer el imperio del derecho. Y es justamente en virtud de esa atribución constitucional que las Cortes tienen amplísimas facultades para requerir antecedentes, para involucrar quizás a otros actores que no han sido denunciantes o no son denunciados, por decirlo en jerga más coloquial o más democrática en el recurso de protección, y para adoptar cualquier medida que tienda al restablecimiento del imperio del derecho. Por eso es tan importante el recurso de protección. Y eso se conecta directamente con la pregunta que me acabas de formular. Pues mientras sea la propia Constitución, mientras sea el propio Estado de Derecho, en definitiva, el que resguarde para las personas algunos derechos fundamentales, es que cualquier persona, cuando vea afectados esos derechos, tiene el legítimo derecho, la legítima expectativa desde el punto de vista constitucional para requerir la justicia o impetrar respecto de la justicia la debida protección de ese derecho. Y cuando lo hace esa persona y cuando la Corte debe pronunciarse porque tiene el deber jurídico de hacerlo, la Corte no está invadiendo necesariamente otras esferas del quehacer político, no está incurriendo necesariamente en lo que algunos llaman activismo judicial, que es una de las acusaciones que constantemente particularmente dentro del último tiempo se le ha formulado a las Cortes de Apelaciones cuando inciden en proyectos empresariales, cuando inciden en otras áreas de la vida política, y ocurre que son los ciudadanos que ven sus derechos afectados, acuden a la justicia y la justicia debe pronunciarse respecto de esos recursos por un mandato constitucional. ¿Y en ese restablecimiento del derecho, ministro, tienen todas las facultades o hay ciertos límites, por ejemplo? No, hay algunos límites. Ya. Y el límite más importante es la naturaleza del recurso de protección. La naturaleza del recurso de protección dice relación con que el tribunal debe adoptar medidas con la finalidad de restablecer el imperio del derecho, pero sin embargo no puede establecer derechos permanentes. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo se nos puede explicar en la práctica cómo funciona eso, ministro? Porque no puede establecer derechos permanentes porque las personas, una vez decidido el recurso de protección, a continuación, el recurso de protección no produce lo que técnicamente se llama la cosa juzgada. Las personas pueden recurrir al órgano administrativo o a los tribunales que correspondan, normalmente serán los juzgados civiles, para que tomen una decisión definitiva estableciendo derechos permanentes. Y en este otro caso ya se podrán utilizar los recursos que sean pertinentes para ir a una Corte de Apelaciones, luego incluso para recurrir a la Corte Suprema. Pero el recurso de protección lo que pretende es restablecer el imperio del derecho y dejar las cosas como estaban sin permitir que sean avasallados los derechos o garantías de las personas. No sé si soy lo suficientemente claro con la explicación. La verdad es que a mí de repente me preocupa y en ocasiones yo noto también que los abogados tampoco tienen claro la diferencia. Por ejemplo, si una persona corre un cerco a través del recurso de protección, quien corrió el cerco probablemente sea obligado después a reponerlo en el lugar donde estaba. Pero es posible que esa persona efectivamente tenga derechos sobre ese terreno que supuestamente pretendió tomar con el cerco puesto en un nuevo lugar. Y esa es otra discusión en otra sede. Claro, allí tiene que ir a los juzgados civiles para interponer una acción reivindicatoria, a lo mejor, qué sé yo, una de cerramiento y deslinde, será otra cosa. Claro. Pero el recurso de protección lo que hizo al principio
fue restablecer las cosas al lugar donde estaban. Señor, usted no puede tomar el derecho por mano propia y debe recurrir a los tribunales de justicia. Eso es lo que le está diciendo la ley y es lo que le está diciendo un tribunal cuando se acoge un recurso de protección en el ejemplo que he dado. Digamos. Profesor, ¿el impacto de un recurso de protección es particular para la persona que lo pide o es general? Le pongo el ejemplo de la vacunación, por ejemplo. Una tremenda pregunta. Por regla general, nosotros estamos sometidos a un sistema que no se basa en el precedente jurisdiccional. Por lo tanto, los recursos de protección, así como toda acción jurisdiccional, produce efectos entre las partes. Sin embargo, las cortes, los tribunales superiores especialmente, tienden a replicar sus decisiones en virtud del principio de igualdad ante la ley o el principio de no discriminación arbitraria. Entonces, si hay una situación que tiene las mismas circunstancias, de hecho, lo más probable es que el tribunal en la práctica o otros tribunales en la práctica reproduzcan esas decisiones. Sin embargo, hay ciertos casos en los cuales podemos decir que hay causas emblemáticas en virtud de las cuales un triunfo en el recurso de protección puede repercutir en otras causas para perseguir, por ejemplo, responsabilidades civiles, para fundar demandas de otra índole, como muy bien decía el ministro, justamente en virtud de esta que en la academia llamamos diferencia entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. El recurso de protección produce cosa juzgada formal. Al no producir cosa juzgada material no impide la persecución de otras responsabilidades o la invocación de otras instituciones jurídicas. Y es por eso que, si bien tiene recurso primariamente entre las partes, puede tener un efecto de repercusión en el resto de los litigios de relevancia jurídica que puedan ser reconducibles a un recurso de protección. En ese caso le hago la pregunta a los dos invitados. Si en una jurisdicción del país una corte aceptó un recurso de protección porque yo no quería vacunar a mis hijos, ¿yo en otra ciudad puedo acogerme a ese mismo recurso o tengo que entablar uno nuevo en un tribunal, más allá que la sala de la Corte de Apelaciones ratifique o no ratifique lo que otra corte dijo? No, lo más importante en el sistema judicial es la independencia del juez. De tal manera que si en una corte de apelaciones se decidió de una manera, eso ni siquiera va a obligar a la misma corte de apelación. Perfecto. Porque va a depender de las circunstancias, del caso concreto, y con mayor razón ocurre con otras cortes de apelaciones. Más aún, incluso la misma decisión de la Corte Suprema no es obligatoria para los demás tribunales. Lo que sí es muy trascendente son los fundamentos de la Corte Suprema o de los Tribunales Superiores de Justicia, de tal manera que el Tribunal Inferior que quiera hacer algo distinto, en realidad le va a costar el doble o quizás más para poder tomar una decisión, porque va a tener que vencer los fundamentos del Tribunal esa argumentación. Claro. ¿Les quiero invitar? Perdón. ¿Sí? Siempre hay matices importantes entre los hechos que se invocan en una jurisdicción y en otra. De hecho, nosotros vemos que hay, respecto de mismos temas, resoluciones distintas entre la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y eso no significa que exista una pugna entre ambas cortes, sino que muchas veces hay matices entre los hechos que se invocan ante las cortes y las cortes tienen en consideración esos matices. Aunque por lo tanto, no hay un efecto claro, automático de réplica de las decisiones. Los quiero invitar a un bloque de este programa que se llama El Dato Clave. Son estadísticas que nos van a invitar a conversar en los próximos minutos. El último año ingresaron 185.518 causas en la Corte de Apelaciones. De ellas, 106.377 corresponden a recursos de protección. 54% de los recursos de protección tramitados corresponde a ingresos para frenar el alza en planes de ISAPRES. Ministro, en la práctica, más de la mitad de las causas, ¿cierto?, de las Cortes de Apelaciones tiene que ver con recursos de protección y de ellas, más de la mitad solo de ISAPRES. ¿Cómo conviven la vulneración de derechos constitucionales que acogen o que se tramitan dentro de tribunales y las vías administrativas, las políticas públicas que regulan este tipo de hechos? En realidad que hay un problema bastante serio, grave diría yo, y que dice relación con los derechos permanentes. Pero bueno, es un tema un poquito largo, pero lo que puedo decir yo es que en realidad el recurso de protección, o más técnicamente, más correctamente, es mejor decir, la acción de protección, merece una revisión. Una revisión, ¿por qué? Porque los tribunales tenemos la tendencia a decidir y establecer derechos permanentes, cuando en realidad no es la finalidad del recurso de protección. Pero por otro lado,
También quizás sea conveniente extender el alcance de la acción o recurso de protección. Ya, por ejemplo, me atrevo a decir, a lo mejor podría ampliarse a algunos otro tipo de derechos o también esta naturaleza del recurso de protección, como lo decía yo, debería modificarse con la finalidad de que queden excluidos de la acción de protección solamente aquellas acciones que obligatoriamente merezcan una discusión más profunda, en la cual se tenga que establecer un periodo de prueba, que se puedan pedir informes de derecho, cuestiones complejas, pero sin embargo hay muchas cosas en las cuales se tendrían que establecer derechos permanentes, pero que perfectamente pueden ser tratados a través de una acción de protección. Y yo creo que en esta última parte quizás también sería bueno analizar, pensar en la posibilidad de la urgencia que necesita las partes o las partes afectadas, la urgencia de una decisión judicial para que sus derechos sean reconocidos o sus derechos sean protegidos. Profesor, la opinión del ministro en cuanto a los cambios que podría haber en este tipo de recursos. Sí, la verdad es que siempre que se vean involucrados derechos fundamentales de las personas va a tender a existir una colisión entre las políticas públicas y las decisiones que puedan adoptar los tribunales. Desde el momento en que las políticas públicas puedan abarcar prácticamente todas las materias y esas materias colinden de alguna forma con derechos fundamentales, va a existir esta colisión, va a existir la posibilidad de que hayan dos órganos o dos poderes del Estado que se pronuncien al mismo tiempo. Tengo la impresión, a propósito del dato que usted mencionaba, que los recursos de protección pronunciados a propósito de las ISAPRES o la acumulación de recursos de protección a propósito de las ISAPRES no tiene que ver con un problema de diseño del recurso de protección, sino que tiene que ver con una inactividad del Poder Legislativo que no ha resuelto desde hace muchos años un problema que es evidente y que la prueba más evidente es que se ha ido judicializando de manera progresiva con un costo alternativo, que otras materias también protegidas por el recurso de protección no puedan ser resueltas. Los ministros son también seres humanos y tienen que o hacer una cosa o hacer otra. Por lo tanto, no es baladí, no es una cuestión completamente antojadiza que se haya implementado un sistema especial para conocer esta clase de recursos de protección. Cuestión similar ocurre con la jurisdicción ordinaria en materia civil en primera instancia. Gran parte de las acciones civiles que se interponen son de cobranza judicial. También ahí creo que hay un problema más bien de diseño institucional, pero en la acumulación de recursos de protección en materia de derecho a la protección de la salud hay un problema flagrante de inactividad del legislador, y culpar a los tribunales por pronunciarse de esto cuando el ciudadano ve o siente que sus derechos son afectados y la Constitución se los asegura, es culpar a quien no es el culpable del asunto. Tiene que ser el legislador, tiene que ser los colegisladores quienes resuelvan esto, y han pasado muchos años sin que lo resuelvan, casi una década. Así es. Ministro, en la práctica, en su experiencia de ministro, si sacamos lo que es recurso de protección por alzas de planes, ¿cuáles son los recursos que usted más ve? Por ejemplo, en este caso, usted ha tenido experiencia en varias cortes de apelaciones del país. ¿Qué es lo que la gente recurre principalmente? Bueno, especialmente cuando dice relación con las propiedades, el derecho de propiedad es muy común. Pero en general yo veo que la utilización, el uso que se le da al recurso o la acción de protección es adecuada, ¿no? Es cierto que en ocasiones encontramos acciones de protección que no tienen nada que ver con la naturaleza del mismo, pero sin embargo la gran mayoría yo creo que están bien utilizados. En un principio los tribunales tenían la tendencia de decir, pero ¿cómo es posible interponer un recurso de protección por esta materia? Pero con una reflexión mayor, en realidad, más allá del problema mismo, lo que las personas están pidiendo a través del recurso de protección es una decisión urgente, porque tienen un problema que resolver en forma inmediata. No pueden estar esperando 6 meses o la tramitación de toda una causa civil para resolver un problema que es puntual. Profesor, el artículo 20 que estamos hablando de la Constitución,
son muchos derechos, me contaba el ministro, pero derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud. ¿Cuáles son los principales derechos que resguarda esta norma? Para que la ciudadanía se haga más que una enumeración de los derechos que sí resguarda, es más fácil hacer una enumeración de los derechos que no están resguardados. Hay algunos que están parcialmente resguardados, como el 19 número 3 de la Constitución, que se suele llamar equivocadamente el derecho al debido proceso, que tiene resguardado justamente el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Hay otros derechos que tienen otras acciones específicas para ser resguardados, por ejemplo, la libertad personal, 19 número 7, que la acción específica es el recurso de amparo. Y hay otros derechos que derechamente o que directamente no están resguardados porque existen algunas razones suficientes o poderosas para no hacerlo. Por ejemplo, la igualdad de las cargas públicas. ¿Por qué? Porque si uno se fija en la estructura del derecho que está consignado en la Constitución, el obligado por eso son los sujetos que establecen los tributos y las cargas públicas. Por lo tanto, el problema se debe ventilar ante el Tribunal Constitucional. Entonces, si uno hace un filtro, la gran mayoría de los derechos están resguardados, pero si uno hace filtro, le aplica un segundo filtro, pareciera ser que los derechos que hoy día son llamados derechos sociales, mal llamados derechos sociales, porque es muy artificial esta distinción entre derechos sociales y no sociales, pero pareciera ser que el derecho a la educación no está suficientemente resguardado, pareciera ser que el derecho a la protección de la salud no está completamente resguardado y otros derechos de la misma índole, derecho a la seguridad social, por ejemplo. Y quizás a esos derechos podría estudiarse la posibilidad de precisarlos con mayor rigurosidad y extender también la protección de esta acción cautelar constitucional a esa clase de derechos. Ministro, cuando se hablan sobre estos derechos ya aparece la discusión de los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Está el Poder Judicial preparado para absorber esta discusión importante, teórica, que tiene que ver cómo va la sociedad evolucionando también? Yo no hablaría directamente del Poder Judicial, sino que nos tendríamos que preguntar si el país está preparado para estos efectos. Y porque no solamente está el Poder Judicial, también están las universidades, las academias, en fin. Pero sin embargo, lo que sí es importante es que el tema se ponga en discusión. Por ejemplo, el tema de los derechos implícitos. Por ejemplo, tantos derechos que hay en los tratados y convenios internacionales que directamente no se aplican por nuestros tribunales debiendo hacerlo. De tal forma que todo eso se requiere un estudio, pero el Poder Judicial no se ha quedado atrás. A través de la Academia Judicial, la misma Corte Suprema motiva, incentiva la discusión, el debate sobre estos temas. Los jueces están permanentemente haciendo cursos, incluso de iniciativa propia, posgrados, diplomados, magíster, hasta doctorados. Claro. Y de tal forma que dentro del Poder Judicial, en ese sentido, hay un movimiento muy intenso, muy fuerte. Y yo diría que nuestro Poder Judicial en ese sentido es quizás uno de los mejores, no solamente de Latinoamérica, sino que uno de los mejores del mundo en el sentido de tratar de que los jueces estén lo mejor preparados posible. Hay problemas respecto a la carrera judicial, quizás deberíamos tener jueces con un poco más de experiencia antes de cumplir la función de tal, pero esos pueden ser hasta detalles dentro de lo mayor que es la preparación, la capacitación permanente y continua. Sí. Profesor, lo que habla el ministro en cuanto a derechos que están consagrados en cartas internacionales versus lo que la Constitución habla. En la práctica, ¿qué derechos podemos entender que son ya de una generación posterior? La verdad es que yo de la idea de que esta distinción entre derechos en generaciones es simplemente académica. Ya. En la medida que usted tiene dos alternativas para justificar los derechos, que emanen de la naturaleza humana directamente, por lo tanto, con esa argumentación usted bien difícilmente podría negar que un derecho tiene ese estatus, en la medida que pruebe que está vinculado con la subsistencia humana, o la otra alternativa es que usted sostenga que son los derechos que están reconocidos positivamente. Y en ese aspecto hay un plexo gigantesco entre la Constitución y los tratados internacionales que abren la posibilidad de invocar esos derechos. Al final del día yo creo que el problema prácticamente no es un problema que le corresponda más bien al Poder Judicial. Es un problema que debemos abordar como sociedad y discutir como sociedad. ¿Qué derechos queremos proteger? Porque en cada protección de un derecho en particular terminamos por
disminuir el privilegio que tiene alguna otra clase de derechos o algún otro tipo de derechos. Y respecto, así es, y respecto de eso tenemos que decidirlo como sociedad. No podemos, y esto es un problema que le hemos endosado a los jueces, no podemos pedirle a los jueces que decidan esas cosas. Claro. Esto es como el La cerca hacia donde se típico, corre finalmente. esto es el típico refrán respecto del invento de Wernher von Braun. Él inventó el cohete, pero von Braun jamás imaginó que el primer cohete que se iba a lanzar iba a ser lanzado por los nazis para una guerra mundial. Existe el recurso de protección, existen los derechos fundamentales, existen los derechos contenidos en la Constitución. No podemos culpar a los jueces porque hagan uso de esta herramienta si es que nosotros preterimos, si es que nosotros pasamos por alto, si obviamos la discusión que como sociedad debemos adoptar. No podemos culpar al Poder Judicial de una discusión que nosotros no queremos abordar. Así es. Por último, esto es un programa que busca educar, que la ciudadanía comprenda lo que estamos hablando. Salimos a la calle e realizamos algunas preguntas ciudadanas al respecto. Los quiero invitar a ver la primera. Si rechazan mi recurso de protección, ¿puedo acudir a otras instancias para anular la decisión de los tribunales? Ministro, profesor, ¿puedo acudir a otras instancias, por ejemplo? Si voy por la vía judicial, ¿también puedo ir por la administrativa? No sé. Claro. Bueno, el profesor lo decía claramente hace un rato atrás. Es posible, después de la decisión de incluso la excelentísima Corte Suprema sobre un recurso de protección, recurrir a instancias administrativas o jurisdiccionales sobre el mismo problema. Exacto. Y le invito a ver la segunda pregunta ciudadana. ¿Influye en la decisión de la Corte si presento mi recurso de protección sin la ayuda de un abogado? Profesor, ¿se puede interponer un recurso de protección, por ejemplo, sin tener un abogado? Sí. La Constitución y el autoacordado que regula el recurso de protección permite la interposición de un recurso de protección sin contar con el patrocinio de un abogado. Sin embargo, y esto no es por establecer una defensa gremial, al final del día no es una cuestión antojadiza que se exija la comparecencia de un letrado para interactuar con quienes van a decidir o adjudicar las decisiones. ¿Por qué? Porque hay cierto lenguaje jurisdiccional, hay cierto conocimiento del ordenamiento jurídico que es imprescindible para la adecuada defensa de los derechos de las personas. Por lo tanto, sin perjuicio de que usted pueda interponer un recurso de protección sin contar con el patrocinio de un abogado y sin que las Cortes tiendan a establecer un prejuicio negativo en contra de esos recursos de protección, siempre va a ser mejor contar con el patrocinio de un abogado, justamente por el lenguaje común que se establece. Hay que tener presente, a mí me parece muy correcto lo que ha dicho el profesor, pero además, cuando llega una persona, digamos, sin los conocimientos técnicos, que sería lo ideal, digamos, la situación ideal, los tribunales son los que tienen que suplir esa falta de técnica. Claro. Y tanto es así que muchas veces es interpuesto un recurso de protección por la infracción a una determinada garantía, el tribunal termina diciendo no, esta es otra garantía, y de oficio se decide de una forma distinta. Les quiero agradecer la participación de ustedes dos en este programa. Les pedimos al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego de Simpértegui, y también a don José Ignacio Muñoz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Finisterra. Ministro, profesor, muchas gracias por haber participado en este programa. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.